días. Damos a todos y a todas la bienvenida a esta 10ª jornada Actualízate, bajo el lema Abriendo puertas, las oposiciones en el ámbito de la gestión de la información y la documentación. Presentamos la misma de parte de SEDIC, doña Blanca San José Montano, y por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de esta universidad, quien les habla, María Antonia Ovalle, y directora del departamento que he mencionado. Procedo a cederle la palabra a doña Blanca cuando quiera. Hola, buenos días. Muy bienvenidos a todos, tanto a las personas que asisten presencialmente como a las personas que asisten virtualmente, que hay inscritos unas 300 personas. Lo primero, dar nuestro agradecimiento de SEDIC, de la Sociedad Española de Documentación, al Departamento de Biblioteconomía y Documentación, que durante 10 años, ya que esta es la 10ª jornada, ha colaborado y muy estrechamente con nosotros para el desarrollo de esta jornada profesional. Y también al departamento, a la Facultad de Documentación, que ha sido quien nos ha dado siempre apoyo logístico y ha sido nuestro anfitrión durante estas 10 ediciones. Como sabéis, desde el año 2014 se están realizando estas jornadas de Actualízate y se inician con una idea innovadora en la cual el Departamento de Biblioteconomía y Documentación siempre colaboró, y siguiendo esta idea innovadora, que era hacer unas jornadas profesionales que unieran lo que era el mundo laboral y el mundo académico, y buscar en esta fusión unas sinergias. Estas jornadas han tenido diferentes temáticas y han ido siempre unidas a un premio, al premio al mejor proyecto universitario innovador, que está destinado sobre todo a los mejores trabajos de fin de grado y de fin de máster. Este año tenemos el honor de que el premio, en esta nueva edición del premio al proyecto universitario más innovador, se va a denominar José López Yepes. Como sabéis, para nosotros es un honor ponerle este nombre y ya que es importante rendir un homenaje y además justicia profesional al doctor López Yepes por toda su trayectoria, por todo el impacto y todo lo que nos ha aportado en la disciplina y en esta propia universidad, que fue catedrático desde 1980, y también a nuestro colectivo, por el gran legado y además por su colaboración también siempre con el colectivo y con el enriquecimiento del mismo. Como os decía, estas jornadas, que es la 10ª edición, me lo estoy repitiendo mucho, cuando estábamos buscando cuál sería la temática, lo normal es que hubiéramos hecho de inteligencia artificial, que es de lo que se está haciendo todo este año, ¿no? Pero nosotros consideramos, cuando estuvimos analizando el contexto, que había en el contexto actual en el que nos movemos, en el cual más del 50% de las plazas que existen actualmente de empleados públicos van a salir, tienen que volverse a renovar durante estos próxima década. Y además, no solamente la de jornadas públicos a nivel nacional, sino también tendremos las plazas de nivel autonómico y las plazas a nivel local y otro tipo de plazas relacionadas, tanto de bibliotecas, de archivos, de ayudantes, de facultativos, es decir, que hay diferente tipología y además diferentes niveles. Nos parecía muy interesante que esto se había convertido en una gran oportunidad. Es una oportunidad única en la cual vamos a estar en unos años en los que van a salir un gran volumen de plazas a nivel tanto nacional como a nivel autonómico y, como os decía, a nivel local. Por eso nos parecía importante aprovechar esta oportunidad, sobre todo para nuestro colectivo, porque, como os digo, hay plazas muy específicas nuestras, en las cuales ya, por ejemplo, el año pasado, en el año 2021, salieron 261 plazas de facultativos, de bibliotecas, y lo que también vimos es que había un pequeño problema, y es que de esas plazas solamente se cubrieron el 70% de esas plazas, es decir, un 30% quedaron sin ocupar, y que además de esas personas que habían ocupado esas plazas, solamente la mitad de ellas pertenecían a lo que era nuestra propia disciplina, nuestra propia carrera. Por eso vimos que ahí había un importante nicho para que pudiéramos hacer unas jornadas y hacer un estado del arte y además aprender y enriquecernos de la experiencia que tienen todos nuestros profesionales que han estado ejerciendo tanto como opositores o como tribunal durante todos estos años, ¿no? en nuestra profesión. Y nada más que decirlo. Muchísimas gracias. Paso. Bueno, entonces esta 10ª jornada, en colaboración con la SEDIC, pues se decidió organizar articulándolo en torno a 3 sesiones.
Dos de ellas se desarrollan por la mañana, después realizamos un receso para el almuerzo y por la tarde nos incorporamos de nuevo para la tercera y finalmente cerramos la jornada con la entrega del 9º premio José López Yepes al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información y de la documentación. Desde el departamento que tengo el honor de dirigir, pues una vez más queremos agradecer a la Sociedad Española de Documentación e Información Científica el reconocimiento al que fue profesor en estas mismas aulas y que tan importante legado ha dejado en nuestra disciplina. En la primera sesión, que queda reservada y orientada hacia la oportunidad de las oposiciones, pues vamos a contar con la participación de Carlos Miguel Tejada Artigas de la Universidad Complutense de Madrid, Ana María López Cuadrado del Ministerio de Cultura y Deporte y Felicidad Campal García de la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca. Esta primera sesión va a ser moderada por Antonio Moreno Cañizares de la Universidad Complutense de Madrid. Durante la segunda sesión, que está centrada en nuevas necesidades, roles y criterios de selección, tendremos la oportunidad de conocer la perspectiva de la mano de María Isabel Domínguez Aroca de la Universidad de Alcalá, María del Rosario Martínez Cañabate Burgos del Congreso de los Diputados, Elisa Áviles Betegón de la Asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública. Modera esta segunda sesión Concepción Mendo Carmona de la Universidad Complutense de Madrid. Se reserva la tercera sesión algunos tips para la preparación de oposiciones, gracias a la aportación de Francisco Villar del Ministerio de Cultura y Deporte, Rebeca Ramos Delgado de la Biblioteca Nacional de España, Ana Naseiro Ramudo, vicepresidenta de SEDIC y profesionalmente vinculada a la Universidad de Alcalá. Esta tercera sesión contará con la moderación de doña Carmen Morales Sanabria, vocal de la Junta Directiva de SEDIC y cuyo desempeño profesional se realiza en la Comunidad de Madrid. Para finalizar la entrega del premio ya mencionado, volveremos a intervenir la propia Carmen Morales Sanabria, quien les habla, y don Alfonso López Yepes, hermano del profesor José López Yepes y vinculado también a la Universidad Complutense de Madrid, aunque ya en una situación emérita. Agradecemos la participación de todos, tanto los que se han inscrito y han tenido la oportunidad de asistir aquí en esta sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Documentación, como haciendo un seguimiento virtual a quienes no han tenido la oportunidad de acompañarnos. En la cantidad o el monto que alcanzamos, si sumamos a todos ellos, nos augura una jornada de gran interés y calado, y comenzamos con la primera sesión agradeciendo a los ponentes que por favor se sumen a participar en esa primera sesión. Muchas gracias. Comenzamos con esta primera mesa. Buenos días a todos y a todas por vuestra asistencia, tanto los que estáis aquí en la sala como a los que nos estáis siguiendo de forma virtual. Los integrantes de esta mesa son de distintos ámbitos, desde el punto de vista de la docencia, la archivística y el mundo de las bibliotecas, y nos van a aportar puntos de vista, creo que bastantes distintos, y sobre esta primera mesa que se titula La oportunidad de las oposiciones. Por un lado tenemos allá a la derecha a Ana María López Cuadrado. Voy a hacer una breve presentación un poco para que conozcáis a los integrantes de la mesa. Ana María López es licenciada en Historia con diploma de estudios avanzados en la especialidad de Ciencias y Técnicas Historiográficas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Archivística por la Universidad Carlos III y experto universitario en Humanidades Digitales por la UNED. Ha desempeñado diversos puestos en la administración y actualmente ocupa la subdirección general de los archivos estatales del Ministerio de Cultura. A mi derecha tenemos a Felicidad Campal García. Es ayudante de biblioteca de la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca. Desde hace 26 años, aunque durante estos 26 años ha estado 3 años en la Biblioteca Pública de Palencia.
Ha sido profesora asociada en la Facultad de Documentación de la Universidad de Salamanca del 2000 al 2011. Ha impartido cursos y conferencias sobre Alfin y otras competencias y alfabetizaciones. Ha colaborado con el blog Bibliotecarios y con la revista Desiderata. A mi izquierda tenemos a Carlos Miguel Tejada, que es doctor en documentación y máster en información y documentación de la Universidad Carlos III, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación en la que nos encontramos hoy. Actualmente es miembro de los grupos de investigación Screening de la UCM e ILIA del CSIC. Entre sus líneas de investigación figuran temas como son el mercado de trabajo, competencias profesionales y formación universitaria. He dado una pequeña pincelada, aunque vosotros en la web podéis ver perfectamente con más detalle sus perfiles profesionales. Bueno, como sabéis, las oposiciones son un sistema que se ha establecido con el fin de dotar a las administraciones públicas de los recursos humanos suficientes para prestar el servicio público al que deben prestar. Es un sistema que está arreglado y que pretende garantizar la independencia de los servicios públicos mediante unos sistemas que intentan garantizar los criterios de igualdad, mérito y capacidad. En primer lugar, bueno, para entrar en materia, cómo va a transcurrir un poco esta primera mesa, porque es una mesa que tenemos bastante tiempo. Primero, el profesor Carlos nos va a hacer una pequeña introducción, nos va a situar en materia de los distintos cuerpos, cómo el funcionamiento de las oposiciones, una introducción breve. A continuación, bueno, pues plantearé una serie de temas a los miembros de la mesa para establecer una especie de debate y ver los distintos puntos de vista sobre distintos aspectos. Y luego finalmente abriremos un turno de preguntas, tanto a los que estáis aquí presencialmente y los que nos estáis siguiendo de forma virtual, pues también tenéis habilitado pues, el sistema para poder hacer las preguntas, ¿vale? Que intentaré que me harán llegar para poder luego pues responder a alguna de ellas en función del tiempo que dispongamos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Carlos, pues si quieres adelante, preséntanos. Buenos días. Muchas gracias, Antonio, por cederme la palabra. En primer lugar, quiero agradecer a CSIC, las personas en concreto de Blanca, Carmen y Víctor, ¿no? Pues la amable invitación pues, para que hoy esté entre ustedes, ¿no? Como ya ha comentado Antonio, mi presentación va a ser muy breve, sobre todo más pensando en los alumnos de la facultad que desconocen un poco pues, todo lo que son los procedimientos de las oposiciones. Las personas que ya sean opositoras, pues me imagino que lo que les voy a contar pues ya se lo saben de carretilla, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me voy a centrar sobre todo un poco en lo que son las fases, en los tipos de procesos que hay, los subgrupos funcionariales y luego un poquito los tipos de exámenes que puede haber en estos sistemas, ¿no? Las fases empezaría pues, con la oferta de empleo público, ¿vale? Que cada año pues, sacan las distintas administraciones. Esto es bastante interesante porque, claro, uno ya puede tener la previsión, ¿vale? de las plazas que luego se van a convocar. Hay veces que esas ofertas de empleo público se pueden llegar a juntar. Pero esto sí que conviene porque, claro, si uno opta a una determinada administración, pero se da cuenta que las ofertas de empleo público no recogen lo que son las plazas, o bien de bibliotecas o de archivos, pues entonces igual tendrá que pensar en otra administración, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta oferta para tener esa previsión, ¿no? Luego aparecen ya las bases de las convocatorias. Esto es un documento que es bastante extenso y hay que leer muy bien. Hay que leer muy bien porque ahí nos va a venir, aparte de información, desde luego fundamental, como es el mismo plazo,
puede tener en cuenta si son los días, para poder, cómo se tiene que hacer esa inscripción. En el caso de si es una convocatoria a nivel estatal también para los ministerios, donde van a salir las plazas. Es importante también ver si figura que va a haber una bolsa de empleo luego, porque yo creo que esto sí que es un factor a tener en cuenta a la hora de decidir por una posición o por otra, saber si va a haber una oferta de empleo. Generalmente uno accede, claro, aprobando el primer ejercicio, ¿no? Por así decir. Luego se da la apertura de plazo de inscripción, luego la publicación de listas y admitidos y excluidos provisionales. Esto también es muy importante estar muy pendiente, porque hay a veces que uno sin darse cuenta ha cometido algún error y aparece como excluido. Hay un periodo de reclamaciones, se aparece la publicación de la lista de admitidos y exclusiva definitiva, y suele aparecer ya la fecha de comienzo del primer examen. ¿Vale? Se celebran esos exámenes y la publicación de las notas. Generalmente se hace un examen, se publica la nota correspondiente a ese examen de los aprobados, y luego ya iríamos pues con los siguientes ejercicios, ¿no? Hay un periodo de reclamación y luego ya las notas definitivas. Y luego, en caso de concurso o oposición, la presentación de méritos, se publican esa baremación que se realice, hay un periodo de reclamación, luego a publicación de los méritos definitivos y las notas definitivas, luego un periodo de reclamación y luego ya las notas totales definitivas. Y luego ya ya se da la adjudicación de las plazas, ¿no? Luego también en la administración central, por lo menos para lo que son los cuerpos de ayudantes y facultativos, se tiene que realizar un curso selectivo, ¿vale? Suele ser una duración de mes y medio, que bueno, aunque la palabra lleva selectivo, ¿vale? Generalmente si uno asiste a esas clases, luego generalmente suele haber un pequeño trabajo a realizar, no es problemático y suele generalmente aprobar pues, el 100% de las personas aprobadas anteriormente, ¿no? En cuanto a los tipos de procesos, ya sabéis que está o bien la promoción interna para las personas que están ya trabajando, o el acceso libre, que ya sería pues cualquier persona, ¿no? Y en cuanto al tipo de proceso, puede ser o bien un concurso, sobre todo para lo que es la promoción interna, oposición o concurso-oposición. En el concurso-oposición ya, además de los exámenes, se tienen en cuenta por los méritos del candidato o candidata. Subgrupos, ¿vale? Pues ya ustedes ya los conocen. El más alto sería el subgrupo A1, facultativo de biblioteca. Para optar a estas oposiciones se necesita el grado. Digo esto porque precisamente el otro día en clase una alumna me preguntaba si era necesario el máster para optar al subgrupo A1 o no. Es el grado. Lo mismo que para el subgrupo A2 de ayudante de bibliotecas. Aquí se necesita la titulación de grado. Luego tendríamos el cuerpo de técnico auxiliar de bibliotecas, que es el subgrupo 12.1, que aquí ya se necesitaría el bachiller, y luego el auxiliar de bibliotecas, que sería el subgrupo C2 con los estudios primarios. ¿Cómo son los exámenes? En los subgrupos de auxiliar y técnico, subgrupos C2 y C1, generalmente suele haber un test y luego unos supuestos prácticos, en el caso de las bibliotecas, más pensado pues, en la ordenación de los fondos o las preguntas que pueda haber de primera respuesta, por así decir, en una biblioteca, ¿no? En el caso de ayudantes y facultativos, los que son los subgrupos A2 y A1, pues hasta ahora había un ejercicio que era una redacción de temas, ¿vale? Este año luego hablaremos de este tema, se ha cambiado a un tipo test, por lo menos en la administración central. Luego hay ejercicios de idiomas. En ayudantes suele haber un ejercicio práctico que suele ser la catalogación, y en facultativos suele ser la exposición de temas, ¿vale? De forma pues, como una exposición pública, y luego pues la resolución de un supuesto práctico. Vale, pues bien, pues esto era mi pequeña
aportación, sobre todo, pues ya he comentado antes, pues para las personas que desconozcan el tema de las oposiciones. Vale. Bueno, muchísimas gracias porque así ya vamos entrando más en materia. Bueno, ahora voy a hacer una serie de cuestiones, intentar ateneros un poco al tiempo, ¿vale? Para poder que nos dé tiempo a hacer que nos lleguen preguntas del público. Opositar realmente no es fácil, supone mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Lo que pretendemos hoy en estas jornadas y con esta mesa es precisamente animaros. Sabemos que supone bueno, pues sacrificar, dedicarle tiempo, etcétera, pero realmente creo que creemos todos los que, bueno, hemos opositado y somos funcionarios, que es una oportunidad y una opción bastante factible para, bueno, pues y atractiva para tener una carrera profesional estable y creo que gratificante. Y bueno, tampoco se trata solo de una acción laboral, sino que, bueno, que el ser funcionario supone un compromiso con la sociedad. Entonces, bueno, quería lanzarles la pregunta que me comentéis un poco qué pensáis vosotros lo que supone ser funcionario público. Si quieres, Ana, empieza tú y luego Felicidad. Bueno, pues buenos días a todos. Espero que me escuchéis bien. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa que para mí me resulta muy interesante porque estamos deseosos de tener nuevos miembros dentro de nuestros propios cuerpos. Creo que esto se va a repetir y ahora ya me atengo a la pregunta en cuestión, pero creo que esto se va a repetir durante todo el día. Se sacan oposiciones y se quedan plazas vacantes. Todos los años estamos dejando plazas vacantes, entonces necesitamos personal formado y ahí entráis vosotros, los que estáis aquí y los que estáis al otro lado, ¿no? Entonces necesitamos ver por qué se están quedando esas plazas vacantes, analizar la situación y sobre todo animaros. Y animaros porque, y ahora ya retomo un poco la pregunta, porque creo que lo que significa ser funcionario son muchas cosas. O sea, por un lado es ser un servidor público, es la palabra en sí misma. Estamos al servicio público, trabajamos para la sociedad, trabajamos por el bien de la sociedad, para que, por un lado, desde un punto de vista de archivístico, yo soy archivera, y como tal lo que hacemos es preservar y difundir nuestro patrimonio documental. Esas son nuestras patas, por decirlo así, fundamentales. La preservación de la documentación, del patrimonio documental que nos llega a nuestros archivos y la difusión de ese patrimonio documental. Es decir, que todo ciudadano tenga acceso a ese patrimonio documental. Y eso es muy importante. Tenemos una serie de leyes, hay que ver casos particulares en las que puede haber una restricción de ese acceso, pero la dirección hacia donde deberíamos ir es hacia ese acceso universal. Por eso hace años ya se cambió, hace tiempo se necesitaba una tarjeta de investigador, que te tenían que firmar una carta de recomendación desde un profesor catedrático de la universidad. Todo eso se ha dejado atrás. Simplemente para entrar en un archivo tú necesitas tu DNI. Con ese DNI tú puedes acceder a cualquier archivo de una manera libre, gratuita y siguiendo un poco los horarios, ¿no?, de cada uno de los centros, pero tú puedes entrar. Entonces, por un lado, servicio público. Por otro lado, los archivos no solo somos cultura, que también, sino que somos garantes de derechos, somos instrumento para transparencia, somos memoria democrática, es decir, somos una serie de elementos que creo que son muy importantes para la sociedad en la que nos movemos. Y eso nunca debemos olvidarlo. Y eso vuelve otra vez a retomar la idea inicial, servidores públicos. Estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos, estamos siendo garantes de esos derechos, estamos siendo memoria. Un país sin memoria es como una persona con amnesia. No tiene memoria, no se acuerda de lo que es, podemos repetir los mismos errores, podemos cometer, ¿no? El hombre siempre tropieza con la piedra 2 veces, pero si encima no tenemos historia, podemos repetir y pisarnos varias veces. Entonces, eso para nosotros, para los archivos, es como el plus que tenemos y que debemos defender, y que todo
toda persona que es funcionario y que accede a nuestros cuerpos tiene que tener muy claro ese servicio público para defender el derecho de acceso, defender la memoria democrática, defender los derechos, la transparencia y al final ser ese pozo de cultura, de historia que pase a nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Muchísimas gracias, Ana. Felicidad. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Ya. ¿Por qué soy funcionaria o por qué razones para ser funcionaria? Primero porque efectivamente, como se ha comentado, es una forma de vida. Yo me gano la vida yendo a la biblioteca todos los días y eso es una suerte. Yo ahora estoy celebrando personalmente mis 29 años de oposición, la víspera de los Santos, y a mí ese día no se me olvida. Yo celebro como varios cumpleaños porque, y más allá de forma de vida, funcionaria, a mí es una palabra, entiendo la palabra funcionaria, en mi caso en femenino, porque hacemos que las cosas funcionen. No porque yo sienta esa dejadez o esa desidia que la gente tiene contra los funcionarios. O sea, soy funcionaria porque me paga una administración pública, en este caso la Junta de Castilla y León. Pero siento que soy funcionaria porque contribuyo con mi trabajo además de todo lo que ha comentado Ana en el ámbito de los archivos, a que el ámbito bibliotecario, la biblioteca en la que trabajo, quiero pensar que la biblioteca funciona. Por eso soy funcionaria. Y porque además de todo lo que ella ha dicho de memoria, de acceso a información, las bibliotecas, en nuestro caso, creo que tenemos una responsabilidad también social. Decía Eulalia Dalós que a las bibliotecas públicas no las debería solo financiar el Ministerio de Cultura, sino obviamente el Ministerio de Asuntos Sociales, porque cumplimos una función social importantísima, una función de integración, una función de acceso a la información, una función de formación, una función de espacio. La biblioteca pública entendida como el tercer lugar al que hacía lugar Roy Oldenburg. Entonces, y esto se puso muy de manifiesto, sobre todo después de la pandemia, en el que muy poco a poco, porque con mucho miedo fuimos abriendo el espacio. Entonces, resumiendo, es una cuestión personal, es una decisión profesional. Yo hoy volvería a ser funcionaria, hoy volvería a intentar aprobar las oposiciones. Es verdad que las cosas se complican, pero soy funcionaria por vocación. Me gusta lo que hago y os animo a que lo hagáis. Es una forma de vida, es una forma maravillosa y preciosa de vida. Y digo, funcionaria sí, pero... Y aquí van a venir los puntos suspensivos porque yo quiero poner de manifiesto que esto no es un camino de rosas. No es un camino de rosas llegar hasta aquí, no es un camino de rosas todas esas horas que tú dedicas a estudiar siempre en las mismas horas, todo el rato lo mismo, repetir, que dejas al lado tu familia, dejas al lado tus amigos. Es una carrera de corredor de fondo. Esto es importante que lo tengáis. A lo mejor por aquí se quedan vacantes las plazas porque requiere muchísima dedicación. Una oposición se aprueba con suerte, pero no solo con suerte. Esto es muy importante que lo tengáis claro aquí en el otro lado, ¿no? Y sí, me gustaría también poner de manifiesto quizá sobre la mesa algunas de las situaciones que se están produciendo por las cuales quedan esas plazas vacantes y ver cómo las podemos abordar, porque desde luego no nos podemos permitir que en procesos de selección de personal que valen mucho dinero, que llevan mucho tiempo, tanto para los que están en un lado como para los que estamos en otro cuando hemos sido tribunales, se queden plazas vacantes. Eso no hay ningún sistema que se lo pueda permitir, con lo cual debemos de abordar esa otra problemática también. Y no ahondar en el pero, porque yo os animo por convicción propia a que lo intentéis, pero sí tener en cuenta esas otras partes menos positivas, como decía Ricardo Darín en El secreto de sus ojos. ¿Recordáis esta frase de el pero es la palabra más puta que conozco? Perdonadme la expresión, lo dice él en la película. Entonces, pues vamos a ver lo bueno
lo muy bueno, lo que nos permite vivir, lo que nos permite disfrutar. Yo disfruto cada día cuando cruzo las puertas de la biblioteca y eso es una suerte, a pesar de 30 años después de seguir diciendo esto. Espero que me dure mucho más. Y cómo está la situación y cómo podemos mejorarla, porque para eso estamos aquí, tanto desde el punto de vista de los procesos de selección en sí mismo, como de los contenidos, como de los tribunales, cómo no vamos a dejar de pasar la oportunidad de decir que a lo mejor los sistemas o los contenidos de lo que se imparte en las titulaciones deben ajustarse a otra realidad. Vamos a ver por dónde nos vienen que las plazas se queden vacantes. ¿De acuerdo? No es mi caso, no en la administración de la que vengo, pero sí me consta que en el ministerio, tanto en archivos como bibliotecas, eso está sucediendo. Y ojo, con esto no quiero decir regalar las plazas, no, la gente se tiene que merecer su plaza, ¿vale? No sé si os he despertado y interpelado ahí a lo bestia ya. Bueno, yo creo que sí. Muchísimas gracias. Carlos, tienes tu turno. Sí. Bueno, suscribo lo que han comentado mis compañeras. Yo un poco voy a hablar un poquito de lo que serían los valores de ser funcionarios, que algunos ya se han comentado, y luego pues también pues algunas cuestiones pues más a considerar, ¿no? O ventajas, ¿no? Por así decir, de ser funcionario, ¿no? Valores, muy importante, ya se ha comentado aquí, la orientación al servicio público, ¿no? Ese deseo de contribuir al bienestar de la sociedad y comprender las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Aparte de nuestras profesiones, tanto la de bibliotecaria como bibliotecaria o archivero o archivera, son profesiones de servicio. O sea, ese valor de servicio siempre lo tenemos muy inculcado, ¿no? También otro valor muy importante es la ética, ¿vale? Además, nosotros contamos con un código ético que elaboró SEDIC y que lo suscribió FESAVID, y creo que además es una profesión que esto ha hecho que también reforzar pues esa visibilidad y esa importancia. Otro valor muy importante es que el trabajo en equipo, ¿no? O sea, fomentar la colaboración. Yo creo que esto es muy importante y más cuando se trabaja en administraciones públicas, ¿no? La legalidad, o sea, conocer y cumplir pues las disposiciones que regulan el ejercicio de nuestras funciones, ¿no? La honradez, o sea, no utilizar nuestro empleo pues, para obtener algún beneficio. La imparcialidad, o sea, dar el mismo trato pues, a cualquier ciudadano, ¿no? Por así decir, sin conceder privilegios. La eficiencia, muy importante, creo que esto ya lo ha comentado Felicidad, ¿no? O sea, hay que buscar siempre mejorar continuamente nuestras funciones. La igualdad y no discriminación, y luego por último la transparencia, ¿no? Yo creo que son un poco los valores que hoy por hoy cualquier funcionario pues tiene los básicos, ¿no? Tiene que cumplir. En cuanto a ventajas, pues ya se ha comentado, ¿no? Las perspectivas son muy buenas, ¿no? Estamos viviendo una época como yo desde luego nunca la he vivido, ¿no? En cuanto al número de convocatorias que está habiendo, ¿no? Aquí ya se ha dado el dato, ¿no? de un informe del propio Ministerio de Política Territorial y Función Pública del 2021, de que en los próximos 10 años se va a jubilar más del 50% del personal de las administraciones públicas, ¿no? Y luego también hay un dato muy interesante, que en la actualidad solo el 12% del personal tiene menos de 40 años. O sea que hay, evidentemente, pues es necesaria la rejuvenezca nuestras plantillas, ¿no? Otro de las ventajas una vez es funcionario, pues por qué no decirlo, la estabilidad. O sea, el tener claro, ¿no? que bueno, que no nos va a faltar el trabajo, ¿no? Otra cuestión sobre el tema de los salarios. Es verdad que en la empresa privada puede haber salarios mayores, pero siempre en puestos muy ejecutivos. Si estamos hablando de puestos similares a la administración pública, por lo menos en el sector que yo más conozco, que es el tema de bibliotecas, archivos, los salarios desde luego son mejores en el sector público, ¿no? Los horarios suelen ser más razonables. Luego, otro factor también muy importante, que la oportunidad que nos brindan las administraciones públicas de la formación continua, ¿no? O
sea, todo lo que es la formación que nos ofrece el Ministerio de Administraciones Públicas, pues la verdad es otro factor a tener en cuenta. Y luego, sobre todo para el caso de la Administración Central, ¿no?, es la movilidad. O sea, porque en principio cuando tú apruebas una oposición, es verdad que en los 2 primeros años no te puedes mover dentro de esa institución, sí que podrías entrar a trabajar en la Biblioteca Nacional, sí que puedes acceder a otros puestos, ¿no? Pero pasados esos 2 años ya te puedes mover en cualquier tipo de ministerio y demás, incluso con una formación luego adecuada, e incluso en puestos que no necesariamente tienen por qué ser de nuestro ámbito. Eso, la verdad que da pues también, es una ventaja desde mi punto de vista, pues esa posibilidad de poderse uno reinventar a lo largo de la carrera profesional, que es muy larga. Es verdad que en otras administraciones esas posibilidades de movilidad son bastante más complicadas. Y nada, y esto era un poco mi... Bueno, muchísimas gracias. Después, la verdad es que después de oíros, yo lo tendría muy claro. Yo después de aquí saldría a ponerme a estudiar. Es verdad que es, como han comentado, pues hay que dedicarle, hay que sacrificar vida personal, pero de luego creo que compensa bastante y tenéis la oportunidad de, bueno, pues como se van a convocar muchas plazas, estudiando creo que y machacando, siempre tienes tu recompensa. Creo que nosotros podemos dar fe de ello. Bueno, quería también, a ver, bueno, que me comentéis un poco, vamos a empezar por ti, ahora variamos, Carlos, te pillo así. Bueno, creo que todos hemos estado tanto en un lado, hemos sido opositores, hemos sido miembros de tribunales o incluso pues hemos ayudado pues, a preparar a opositores. Entonces, comentadme así rápidamente, bueno, experiencia o vuestra experiencia desde el punto de vista que he comentado, que queráis, desde el punto de vista opositor, tribunal o formador. ¿Tienes, Carlos? Vale, estupendo. Pues yo voy a empezar un poco mi visión como miembro de tribunal. Yo he participado en 2 tribunales, uno de las Cortes Generales y otro para facultativos del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría señalar es que a veces la designación de los miembros de tribunales es poco transparente, o sea, no hay un sistema concurrencial, ¿no? Un poco, pues, termina formando parte de estos tribunales, pues bueno, porque alguien en un momento dado se acuerda de ti, ¿no? Pero yo creo que esto tendría que de alguna manera pues profesionalizarse, ¿no? Precisamente es un poco esa sensación, ¿no? O sea, la sensación desde luego ha sido siempre muy positiva, sobre todo pues es verdad que tanto los compañeros y compañeras del tribunal, todo el mundo ha dado lo mejor de sí, pero sí que era una sensación un poco amateur, ¿no? O sea, de sobre la marcha, pues muchas veces decidir un poco los criterios de evaluación y demás. Y insisto, creo que tendría que haber una mayor profesionalización. Concursos, yo creo que tendría que haber una formación específica, ¿vale? Pues para lo que son los miembros de tribunales, o luego también con la propia experiencia, ¿no? O sea, de que todo lo que son nuestras actuaciones, hacer un informe, que es verdad que se está haciendo, pero que en la siguiente convocatoria ese informe se tenga muy en cuenta por el siguiente tribunal, porque la sensación es que no sea un informe que se quede ahí y ya está, no, sino que luego se utilice. Otra de las cuestiones que quería resaltar, y los que hayáis sido miembros de tribunales, pues estaréis de acuerdo conmigo, es que es un trabajo muy poco reconocido, ¿no? y poco incentivado además, ¿no? Son muchas horas las que supone estar en un tribunal y creo que esto sí que sería necesario pues un mayor reconocimiento, ¿no? Luego también, ya no en mi experiencia, porque al ser tanto de facultativos como para las Cortes Generales, pues ahí no hay test, pero sí que he visto muchas veces en algunos test que se han realizado, pues muchas veces ha dado la sensación de que se han realizado de forma
improvisada, ¿no? Tal vez, ¿no? Esos cuestionarios, yo entiendo que realizar un test es una cuestión muy difícil, pero claro, es crucial, ¿no? O sea, pues que las preguntas estén bien formuladas, que estén muy bien que se pregunten contenidos actualizados, que los contenidos que se pregunten sobre todo tengan sentido, y tengan sentido porque a partir de ese conocimiento se esté realizando algún tipo de competencia, no un determinado conocimiento que, bueno, que no lleva a ningún sitio, y luego, claro, que se ajusten al temario publicado, ¿no? Por así decir, ¿no? Aprovecho también para comentar que el tipo test yo un poco pues bueno, lo veo bien, pero claro, en oposiciones que se presentan muchísimos candidatos, ¿no? O candidatas. Entonces, claro, tiene que haber pues una criba, ¿no? Otro tipo de ejercicio pues sería muy difícil hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, en facultativos, que este año se ha cambiado, que había en primer lugar, el primer ejercicio era el desarrollo por escrito de un tema, y este año se ha cambiado a realizar un test. Yo creo que se ha hecho un poco pues con esa intención un poco de facilitar los ejercicios, pero yo creo que ha sido un paso contrario a esa pretensión, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma de estudio. O sea, en las oposiciones de facultativo, por lo menos las del Estado, el segundo ejercicio ya es cantar temas, y claro, la forma de estudiar un tema, tanto si va a ser desarrollado por escrito o si se va a hacerlo cantado, la forma de estudio es la misma. Mientras que estudiar un tipo test, la forma ya es totalmente distinta, porque ya lo que te tienes que estar es buscando pues pequeños datos que sabes que en un momento dado pueden ser objeto de un test, ¿no? Entonces, aprovecho un poco para comentar esto, ¿no? Luego también en cuanto a los tribunales, yo creo que también es algo que esto sí que se está avanzando mucho, pues que tiene que haber una transparencia, ¿no? Pues que se publiquen ya no solamente las plantillas de respuestas, sino también los cuestionarios. Yo creo que esto es importante. Que se cuelguen los currículums de los miembros de los tribunales, o por ejemplo que haya, por ejemplo este año en el Ministerio de Cultura ya han puesto incluso un documento con fax, que un poco de las preguntas que se suelen hacer los opositores y ya con la respuesta, ¿no? En cuanto a mi visión un poco de los candidatos y candidatas como miembro de un tribunal, bueno, ha habido alguna cuestión negativa que me ha sorprendido, ¿no? O sea, es verdad que han sido casos anecdóticos, ni mucho menos, pues esto se puede hacer insensible al conjunto de candidatos, pero en algunas ocasiones ves incluso que hay personas que tienen poco respeto al tribunal, ¿no? O sea, que van allí, incluso lo han manifestado así, no, yo vengo aquí un poco para probar, un poco por ver si hay suerte, ¿no? Bueno, la actuación de un tribunal conlleva mucho esfuerzo, y entonces hay que, pues de alguna manera, pues tener un mínimo respeto, ¿no? Luego, en cuanto a lo que era el tema del desarrollo de los temas, tanto escritos como luego lo que son los orales, pues sí que veo pues que muchas veces esos temas necesitan como una mayor visión personal, ¿no? Y luego también, sobre todo, que se note que para hacer esos temas no solamente se haya limitado a estudiar un temario publicado por una academia, sino que se vea que se haya habido una serie de lecturas de determinados autores, ¿no? Y luego también se nota, sobre todo a la hora de cantar temas, de que algunos candidatos o candidatas no han ensayado lo suficiente. Es algo complicado, pero que hay que hacer. Hay que ajustarse a los tiempos, hay que desarrollar las ideas de forma muy clara, hay que tener un tono de voz que desde luego comunique y que sea alto. Y luego ya, un minuto, ya acabo. Ya mi experiencia como preparador de oposiciones es que, además de preparar las oposiciones, debemos de ser un mentor, que debemos de apoyar en todo momento al candidato o candidata, porque
es mucho esfuerzo, hay también mucho esfuerzo psicológico, por así decir. Hay que ayudarle también muchas veces a que aprenda a estudiar, porque lamentablemente muchas veces no se sabe estudiar. Incluso esto aquí sería bueno si incluso el preparador no puede ser suficiente, pues que esta persona realice algún curso de técnicas de estudio. Y luego, en resumidas cuentas, lo que es muy importante sobre todo es en la revisión, la función del preparador es la revisión de los temas, o sea, que ha elaborado el candidato, y luego sobre todo en todo lo que es si hay un ejercicio de temas cantados, pues en todo lo que es pues, esas exposiciones que se pueden hacer de pruebas que hay que cantar y cantar muchas veces, ¿no? Y luego también sería muy importante, en mi caso, pues en el caso de la catalogación, pues tener un preparador, yo creo que también es un aspecto pues importante. Y ya, perdón. Muchas gracias, siento tener que Sí. ir cortando. Felicidades, tu turno. Pues yo aprobé una posición, como os he dicho, hace años. Recientemente me he presentado otra, en esta no he tenido tanta suerte. Y sí, he sido miembro de tribunal en varias ocasiones. Y es que lo que comenta Carlos de, bueno, pues una formación a los miembros del tribunal es un poco complejo porque no hay dos convocatorias iguales. Quiero decir que dependiendo de la administración o de la entidad que convoque, es de una manera o es de otra la convocatoria. Él ha comentado con mucho acierto que la convocatoria es casi un tema de la oposición, porque es que hay que leerla, hay que interpretarla, hay que estar muy, muy atento, muy atentas a los plazos, a reclamaciones, pero yo he sido tribunal de la Diputación de Salamanca, del Ayuntamiento de Salamanca, de la universidad por una promoción interna que no tiene nada que ver esa convocatoria yendo por libre, o sea, esas mismas plazas que fueran por libre. De la Junta de Castilla y León para auxiliares y para ayudantes. Y cada convocatoria es diferente. Por tanto, establecer unos parámetros de funcionamiento es ideal, es interesante, pero es complejo. ¿Qué pasa siendo miembro de un tribunal? Yo muchas veces decía, no sé si quiero estar de un lado o del otro, en serio, porque es súper estresante, es muy difícil. ¿Por qué? Porque igual que tienes una responsabilidad cuando eres funcionario o funcionaria pública, aquí tienes una responsabilidad con la vida y el destino de la gente. O sea, ¿y eso por qué pasa? Esa responsabilidad, ¿cómo se canaliza? Se canaliza tratando de ser muy justos y muy justas en los exámenes que se proponen. En Castilla y León, por ejemplo, hace ya tiempo que el primer examen es un tipo test, con el objetivo, lógicamente, que él ha comentado, de quitar mucha gente. Eso puede ser bueno, puede ser malo, es la realidad. Tipos test con 3 o 4 opciones de respuesta. Y yo no es que yo sea una persona negativa, os juro que no, que eso me llamo felicidad, soy todo lo contrario, pero es que esas opciones de respuesta que tú señalas mal, te restan. Y dependiendo si son 3 o 4 preguntas, las opciones, te restan un cuarto o te restan un tercio. Y esto es muy importante cuando tú sacas un 4,78 en el examen. Por otra parte, con respecto al tipo test, en las convocatorias está puesto de antemano casi siempre, por ejemplo, en el tipo test, cuántos van a aprobar. En algunos casos, en el de auxiliar de biblioteca del año pasado de la Junta de Castilla y León, había un porcentaje máximo en el cual se establecían como máximo la cantidad de personas que podían aprobar en el tipo test por un porcentaje en relación con la gente presentada. Luego, en otros casos, lo establece el propio tribunal y dice, bueno, ¿cuál va a ser la nota de corte? Imaginaos que nos hemos puesto un examen súper difícil, y nadie llega al 5. Ahí podemos tener la opción de no continuar con el examen, se quedan las plazas vacantes, o se baja la nota de corte porque el tribunal así lo decide. Con lo cual, no hay nada establecido de antemano, vuelvo a repetir, y eso quizá la idea sería unificar
siempre las convocatorias en todas las administraciones públicas, independientemente de quién convoque. Y eso a lo mejor nos evitaría un problema. Pero si habéis tomado la molestia, ¿alguien de aquí está ya pensando en oposiciones? Vamos a ver, porque estamos aquí hablando nosotros como locos. ¿Alguien de aquí está pensando en oposiciones ya? ¿Habéis barajado varias convocatorias ya? ¿Y veis algún punto de conexión, o sea, o muchas diferencias entre las convocatorias? Y eso es así. Después, insisto, apelar a la responsabilidad, poniendo las preguntas. Incluso los tribunales suplentes hacen preguntas, se ponen en común, se leen 3 veces, 4 veces. Esta pregunta no la entendemos, quitarla. La que represente el más mínimo problema, que luego nos puedan impugnar una respuesta, una pregunta. Para eso siempre hay un porcentaje de preguntas de reserva. Esas se van a quitar. Y casi siempre a la más mínima amonestación, salvo que sea una idiotez o una falta de respeto, como comentaba Carlos, de esto es así porque yo la tengo mal, ellos tienen que motivar y nosotros tenemos que rebatir esa pregunta y esa respuesta como para que se dé por aceptada o no. ¿Formular preguntas en negativo? A nosotros ya nos han dicho no. ¿Todas las respuestas son correctas? Mal, porque todas las respuestas son correctas. Eso te puede incurrir en que alguien te reclame eso. ¿Preguntas capciosas? No hay necesidad. Tú te presentas... ¿Pero eso qué significa? Que el opositor estudia mucho, pero que al hacer preguntas se tira muchas horas preguntando preguntas que tengan sentido. No que sea una fecha. La fecha, ¿qué me importa a mí que el manifiesto de bibliotecas públicas sea del 94 con una actualización? Es que eso no me aporta mucho. Sé que hay un manifiesto y eso no me aporta, no me dice si esa persona ha estudiado o no, porque a lo mejor, como ese primer test va a ser a preguntas así muy concretas, ya me va a amenazar. Pues, o sea, hay cosas que se tienen que evitar y se pueden hacer exámenes justos, adecuado contenido y adecuado a nivel, que esa es otra. No es lo mismo nivel de auxiliar, tema del que vamos a hablar ahora, que ayudante, que facultativo. Ayudante y facultativo en muchos casos se dan la mano, porque entre otras cosas la titulación ya es la misma, antes no. De esto vamos a hablar ahora. Y los auxiliares, bueno, pues auxiliares técnicos. ¿Cuál es el problema? Que hay 4 cuerpos, que hay muchas administraciones que convocan. Lo de ser miembro del tribunal, no, yo no quiero. Ya, es que yo tampoco quiero. ¿Esa respuesta vale? Todo el mundo tendría que rotar, tener las mismas oportunidades, por supuesto, una transparencia de quién es la persona que te va a evaluar, quién evalúa al evaluador. Estas cosas son importantes. Yo he leído por ahí, no, tú te tienes que saber la vida y lo que ha publicado la persona que está en el tribunal porque posiblemente te pregunte sobre eso que él o ella ha publicado. Tenemos en temarios de 100 temas, o sea, fuera, objetividad. ¿No? Bueno, ya no quiero que me escribas. Gracias. No te llego a escribir, ¿eh? Ya, pero me estabas amenazando, que lo estaba viendo. Bueno, sobre todo lo que queremos es intentar que luego el público, solo que estáis deseando hacernos algunas preguntas, podemos daros tiempo. Bueno, pero vamos bien de tiempo, ¿eh? Vamos bien de tiempo, me Vale. gusta eso. Eso se dice una vez o ninguna, como el chiste. Bueno, Ana, tu turno. Venga, pues intento ser breve para que yo creo que lo importante es que luego ellos nos pregunten Claro, sí, sí, sí. todo lo que vosotros estáis percibiendo y lo que necesitáis saber. Una apreciación solo de algún comentario que he oído. Los tipo test que ahora estáis viendo que se están poniendo en casi todas las oposiciones viene regulado por, en nuestro caso, función pública, ¿vale? Hay muchos estudios. A ver, la función pública y los funcionarios la edad de los funcionarios es muy alta. Hay una tasa de reposición que en una serie de años va a ser muy grande por las jubilaciones que hay. Entonces, y hay hay un número pequeño de personas que se están presentando y no solo en nuestros cuerpos, se están quedando plazas vacantes. En los TACs, los TICs, bueno, todos los TACs del mundo se están quedando plazas vacantes. Entonces, Función Pública está haciendo una visión poco a poco de qué está pasando y por qué está pasando esto. Nos estamos alejando de cómo es el tipo de enseñanza en la universidad y tal vez no estamos haciendo los mismos exámenes que a lo mejor en las universidades se pretenden. ¿Qué está pasando, no? Y esto está ocurriendo actualmente. Por eso vienen los exámenes tipo test, porque se pretende hacer un primer examen que sea lo más objetivo posible. Y muchas veces cuando tú escribes, desarrollas, cantas un tema,
entra cierta parte de subjetividad, ¿vale? Cómo te expresas, que es importante, ojo, porque cuando tú estés en tu trabajo vas a tener que expresarte, explicar cosas a los usuarios, o sea, tienes que tener esa capacidad. Pero a lo mejor en un primer examen vamos a ver simplemente un poco tus conocimientos generales, de ahí un poco el tipo test. Y lo que sí lanzo es unas palabras en favor de mis compañeros. Los tipo test, como estaba diciendo Felicidad, cuesta muchísimo preparar. Es mucho más sencillo preparar una bolita, que no tienes que hacer nada más que sacar la bolita y prepararte todo. Luego el tribunal tiene en su casa tiempo y puede prepararse un poco mejor o peor el tema, que hacer un tipo test, que son horas y horas de reuniones, no son al azar, no se hacen de forma rápida, no son aleatorios y cuesta muchísimo preparar esos tipo test para que luego muchas veces no salgan como el mismo tribunal quiere que salga. Se cuelan preguntas que después de haberlo leído 20 veces dices, pero ¿cómo se me ha podido colar esta pregunta? Y se nos cuelan. Una coma le da sentido que da diferente sentido a a la una frase y dices, pregunta. pero si hemos leído 20 personas, se leen en voz alta las preguntas, en fin, o sea que es algo complicado para el propio tribunal. Todas las preguntas, por lo menos en nuestro caso, no sé si os han pasado a vosotros, tú tienes que poner, cuando haces tu plantilla, tienes que poner la pregunta y de qué libro, fuente tú lo has sacado, ¿vale? Cosa que es complicada porque nuestras funciones muchas veces son prácticas, muchas veces no está por escrito cómo tienes que ordenar exactamente un expediente o cómo tienes... O sea, son cosas que son muy prácticas y que a veces dices, uy, ¿de dónde saco esto? Pero si esto realmente lo da en cualquier caso, técnica. algo que tenga, o sea, algo que esté por escrito, que alguien haya escrito, que puede ser más o menos subjetivo, pero que tú te atengas a una autoridad en la materia que diga, ha dicho esto no lo digo yo, lo dice esta persona, que convertimos en autoridad porque lo necesitamos, porque no todos son manifiestos, ni reglas, ni normas. Entonces tenemos que ser muy precisos a la hora de crear, ¿vale? Dicho esto, no son sencillos, es otra forma de estudiar, es verdad, pero son asequibles. O sea, es decir, porque tampoco te tienes que sacar un 10. Eso hay que cambiar el chip. En las oposiciones nuestras, la mayor parte de ellas, y ahora voy yo un poco a consejos que os puedo dar. Yo realmente nunca he estado detrás, he ayudado a hacer exámenes, tal, pero nunca he estado en un tribunal y siempre he estado en el otro lado. He sido jefe de inscripción, he estado con becarios, he estado con muchísima gente, los que me conocen lo saben, y siempre hemos estado pues dando consejos, ¿no? Porque tú has pasado primero por eso y ser opositor no se olvida, os lo puedo asegurar. O sea, los nervios que tú pasas, la situación estresante que tú tienes, es muy gratificante porque yo entrar todos los días a mi archivo, cuando el día estás un poco más despierto y te das cuenta de dónde estás entrando, se me ponen hasta los pelos de punta al pensar de decir, es que estoy entrando en el Archivo General de Simancas, estoy entrando en el Archivo Histórico Nacional, estoy trabajando rodeada de pergaminos. Para una persona que es vocacional, eso es maravilloso y eso no te lo pagan con todo el oro del mundo, de verdad, ¿eh? Pero se pasa mal, tú tienes nervios, obviamente. Y yo a toda la gente que me rodea les digo, el principal enemigo sois vosotros, no es el opositor que tienes a tu lado. Eres tú mismo con tus propios nervios de saber templar y decir, venga, va, voy a sentarme y voy a hacer un examen, porque en ese momento te empiezan a pasar un montón de, con todo lo que he estudiado, me va a salir mal, me bloqueo, esto no me lo sé, he sacado la bola justo el tema que no me había preparado. Entonces tienes un poco que luchar contra todo eso y decir, venga, va, o sea, llevo mucho tiempo estudiando, seguro que algo puedo hablar, seguro que sabes mucho más de lo que tú crees que sabes. Entonces tenemos que confiar en nosotros mismos y saber que si tú tienes tu bagaje detrás, que hay que estudiar, esto no es solo cuestión de suerte, hay un porcentaje de suerte, obviamente. Yo me acuerdo que yo llegaba a la oposición, mis 120 temas, Ana, eran, ya no me acuerdo cuántos temas eran en nuestra oposición, y me dejé uno sin estudiar, porque había la posibilidad de hacer un examen de tú sacabas bolita y podías dejar uno. Bueno, me salió ese. Y yo cuando veía la bolita yo decía, pero de 119 temas, ¿cómo he tenido la mala suerte? Bueno, pues afortunadamente como podías elegir uno, te fuiste al otro, ¿no? Pero eso pasa, el factor suerte te pasa. Pero si tú tienes el bagaje detrás, y ya me callo, que es lo único que yo lo que os quiero decir, si tú tienes ese esfuerzo hecho por detrás de haber estudiado, puedes salir del paso, ¿vale? No necesitas un 10. Con un 5, 5, 5, 5 y 5, la posición se termina.
Y yo me acuerdo en mi propia oposición que íbamos un montón de personas, ¿no? Íbamos aprobando y había una chica que yo siempre me acuerdo que era 5, 5, 5 y pensábamos, bueno, en este examen caerá ya, porque claro, 5, 5 y 5, el tribunal va a decir, va, pues, oye, pues no, 5, 5, 5, 5, 5, 5, llegó, aprobó y ahí está como facultativa, ¿no? Entonces, no es necesario sacarte 10. Aparte que es muy difícil. Aparte que es dificilísimo, vamos. Es necesario aprobar y superar tus propios nervios y pensar, oye, que sé más de lo que yo puedo demostrar, porque aquí no somos más listos unos que otros. Yo no me considero ni la más inteligente, no. Considero que he tenido mucha constancia y mucho esfuerzo estudiando, eso sí que es verdad, y que he podido templar mis nervios, que me han aconsejado muy bien. Cuando estaba en la universidad tuve profesores que me aconsejaron, oye, Ana, ¿por qué no te presentas? Se están quedando, lo mismo que estáis oyendo, ¿no? Se están quedando plazas vacantes, estáis muy bien formados, la universidad, llamar a los profes, llamar a las puertas de los archivos, de las bibliotecas, y ya sí que ya, porque os vamos a echar una mano, que ahí estamos, ¿vale? Yo como no consumí todo mi tiempo antes, bueno, quiero decir una cosa ahora. Bueno, vale. Quiero decir una cosa ahora. Esto quiero que lo tengáis muy claro. Muy claro. Las oposiciones se aprueban. Y las oposiciones son limpias. Repetid conmigo. Limpias. Eso es. Es decir, yo no conozco, y he estado en varios procesos de un lado y del otro, no sé en el mío, yo no tengo padrino, ni madrina, ni nada, que se aprueban, que las aprueba la gente que va haciendo ese esfuerzo. Con un 5 me da igual. O sea, si hay 8 plazas y yo ocupo la número 8, bienvenida sea. Es que me tocó la lotería, aunque sea el número 8. Y son procesos limpios, no hay injerencias, nadie quiere meter... Yo no conozco, llevo muchísimos años en esto. O sea, por la parte que me toca, y si estamos hablando de la experiencia, claro que sí. Hay que estudiar mucho, muchísimo, pero las oposiciones se aprueban. Carrera de fondo, lo ha dicho ella antes. Estoy de acuerdo. ¿Quién corre aquí? Yo he sido corredora. Carrera de Aquí fondo. medias maratones, Hay ultras. muy poca gente que haya probado la primera. O sea, que no os desaniméis, que lo anormal es aprobar a la primera, porque ese bagaje y esa experiencia la tienes. Claro. O sea, eso es lo anormal. Hay gente que tiene muchísima suerte, pues Quien aprueba qué bien. no es el más listo ni la No. más lista, el que se come los bocadillos más grandes, no. Y quien suspende no es ni la más torpe ni el más torpe. Esto también tenedlo claro. Hay veces que hay que volver a empezar. ¿Qué es una biblioteca? ¿Qué es un archivo? Cuando ya lo has repetido dices, ya es que ya ni lo sé lo que es. Pero bueno, o sea, no, de verdad, no desanimarse. Se aprueban y son procesos limpios, transparentes, porque quien está al otro lado es responsable. Esto quiero que lo tengáis claro. Bueno, ya has consumido tiempo de la siguiente pregunta. Ah. Pues broma. Bueno, la verdad es que oíros creo que para ellos también ha sido bastante representativo vuestras intervenciones. Tenéis que tener en cuenta que yo creo que hay más empatía del tribunal hacia el opositor que del opositor hacia los tribunales. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Con los que hemos sido miembros, pensamos mucho en los opositores principalmente como personas. Bueno, para ir avanzando, bueno, en las convocatorias de archivos, bibliotecas y museos, ¿vale? Se exige en función de la escala, como ha explicado Carlos, tener unos estudios mínimos, bachillerato, bueno, secundaria, bachillerato y el grado. Pero en el caso de las oposiciones de archivos, bibliotecas y museos no se exige tener un grado en concreto, como ocurre, por ejemplo, en otras profesiones o en otros funcionarios, como pueda ser a lo mejor juez, etcétera, ¿no? Bueno, esto nos puede también, no sé, seguramente vosotros como estudiantes y vosotros os quiero lanzar la pregunta. Claro, pensáis, bueno, podemos pensar, bueno, yo estoy estudiando aquí el grado de documentación, me estoy formando, etcétera, pero luego viene un licenciado, un graduado en matemáticas, se pone a estudiar y puede ser perfectamente facultativo. Bueno, entonces quiero un poco que pongáis un poco en valor el grado de documentación para animaros precisamente a continuar y a ahondar en vuestros estudios para que podáis tener ventaja frente a los opositores que vienen desde otros ámbitos. Entonces, ahora voy a empezar Empiezo por ti, pero ya tienes ¿Seguro? 3 minutos menos. Ah. Venga,
Vale, bueno, pues tres niveles o 4. Facultativo, bibliotecas, archivos, ayudante de bibliotecas, archivos, grupos A1, A2, A1 facultativos, A2 ayudantes para esos cuerpos o cuerpas, porque somos cuerpos feminizados. Se requiere en este momento el grado en información y documentación. Antes no, antes era diplomatura para los ayudantes y licenciatura para el cuerpo de facultativos. Ahora ya es por igual. Auxiliares de biblioteca y auxiliares técnicos, la verdad, en Castilla y León solamente tenemos los auxiliares de biblioteca, que son C1. Y aquí entra otro problema, dependiendo también de las administraciones. En nuestro caso, ayudantes y facultativos somos funcionarios y los auxiliares son personal laboral. Que si os parecía hasta aquí poco el lío, ya estamos hablando de dos cuerpos administrativos, personal funcionario, pero que nosotros somos funcionarios de pata negra o blanca, y los auxiliares son personal laboral. ¿Por qué hago esto? Y me consta, no sé, en el ministerio, no lo sé. No. En las universidades también. Sí. Bueno, vale, tengo yo que venir aquí. Digo esto porque, por ejemplo, dificulta muchísimo la carrera administrativa y la promoción interna. Es decir, un personal laboral nunca puede promocionar a ser funcionario si no pasa por un proceso de funcionalización general o por un examen por la calle. Con lo cual, la carrera administrativa ahí está parada. Esto ha sido así y así como digo, tengo a gala, vengo de una comunidad que en este momento tiene la ley de bibliotecas, creo, más antigua de España, que es del noviembre del 89, estamos ahora de aniversario también, que contemplaba los tres cuerpos, facultativos, ayudantes y auxiliares. El artículo 24 de dicha ley dice que la Junta de Castilla y León dispondrá de personal para atender las bibliotecas suficiente en número y suficiente en competencias. ¿Cómo se mide eso? Con exámenes. ¿Vale? Perfecto, hasta aquí. Esto ha sido así hasta que en julio de este año, en el caso de los auxiliares de biblioteca, lo tengo que decir, lo siento, la gente que me está escuchando por ahí, porque los auxiliares de biblioteca pasaban un examen nada fácil hasta este momento, nada fácil, de la línea en la que veníamos hablando. Y entonces ahora se ha firmado un convenio que ha entrado en vigor recientemente, por el cual, para ser auxiliar de biblioteca, puede ser cualquier funcionario, personal laboral de la Junta, llámese conductores, gente que trabaja en mantenimiento de carreteras, gente que trabaja en cocinas y gente que trabaja en centros asistenciales, residencias y demás. Esos 4 grupos. Han pasado a todo el grupo 5 al 4 y todos los que están del 4, que son esos que os acabo de mencionar, al 3, que son los auxiliares de biblioteca, pueden ir. ¿Por qué? Porque somos más viejos. Pueden ir por antigüedad. Y aquí se nos plantea un dilema, en mi opinión, muy peligroso. Derecho frente a competencia. Y digo, la Junta de Castilla y León tenía esos 3 cuerpos súper profesionalizados. Hemos sido guía, yo creo, porque tenemos una ley de bibliotecas, vuelvo a repetir, de las primeras que hubo. Hemos sido guía para que el resto de administraciones, sobre todo en el caso de las comunidades autónomas, siguieran esa pauta de 3 cuerpos súper profesionalizados, y ahora estamos entrando en terreno pantanoso. Porque si esas plazas se cubren por concursos de personal que tiene una edad, como estamos diciendo, lo de la tasa de renovación y demás, ¿qué va a pasar con esas plazas de auxiliares de biblioteca? Por no hablar de cuál es la preparación de ese auxiliar de biblioteca. En el anterior convenio se pedía bachiller, BUP o superior y FP superior. En este momento puede entrar con una FP básica. ¿Por qué se justifica esto? Porque han buscado en una titulación de FP, y ya me reconduzco al debate de las titulaciones,
y no hay ninguna formación profesional que sea de bibliotecas. ¿La hubo? ¿Alguien la recuerda? Nadie aquí la recuerda, que mayor soy. Hubo una formación profesional que por lo que fuera, porque no tenía alumnos, porque era incompatible con la carrera, no salió adelante. Estuvo unos años. Entonces, los sindicatos han dicho, no tienen formación profesional, le bajamos el nivel a que puede entrar cualquiera. Y eso es un problema muy gordo. ¿Por qué? Porque ¿quién atiende al público en las bibliotecas que yo conozco, de las que vengo? El personal auxiliar de biblioteca. Es quien atiende al público. Otra cosa es que habría que revertir la pirámide y que atendan al público, atendamos los ayudantes, o atendamos los facultativos, o atiendan los facultativos. Pero quien está cada día con la ciudadanía, y ahí vuelvo a apelar a la responsabilidad social de nuestros centros, son los auxiliares de biblioteca, que ahora va a pasar esto. Este convenio va a estar vigente hasta el año 2025. Imaginaos lo que son 2 años en el que el concurso se está moviendo. Eso por un lado, este es el pero más grande que yo decía al principio. El otro, nunca, y ahora sí, ¿por qué no se exige la titulación que estamos impartiendo en esta facultad, en la Universidad de Salamanca, en Granada, en las diferentes facultades? A lo mejor por ahí desanimamos a la gente. No quiero ser negativa, insisto, esto es una realidad. Tardaron mucho los maestros en ser reconocidos, que su titulación fuera exclusiva para presentarse a las oposiciones. ¿Y nosotros? ¿Cómo tenemos que demostrar que somos los mejores? Con la preparación. Que cualquiera que venga de la calle pueda hacerlo, pero que le cueste más que a ti, que para eso hemos estudiado. ¿No? Ya está. Muchísimas gracias. Carlos, te cedo Sí. aquí la palabra ahora. Bueno, yo un poco voy a primero dar una explicación y luego pues mi visión personal, ¿no? Por así decir. Por lo menos en la administración central, claro, es que hay que diferenciar por una parte lo que son los cuerpos generales de la administración y por otra parte lo que son los cuerpos especiales. En los cuerpos generales, claro, lo único que se exige es el nivel, su grupo A1, quiero decir, una titulación de grado, o su grupo A2, una titulación de grado y ya está, no entra. Son en los cuerpos especiales. ¿Cuáles son los cuerpos especiales? Pues aquellas profesiones que son reguladas. ¿Y cuáles son las profesiones reguladas? Es solo aquellas profesiones que se puede ejercer mediante unas condiciones determinadas por una ley o norma legislativa. O sea, entonces, claro, pues en el caso de médicos, oposiciones de arquitectos, oposiciones de maestros que lo consiguieron. Pero claro, en ciencias sociales, el único cuerpo, la única profesión regulada es la de derecho, la de abogado. O sea, el resto no es que nosotros seamos los únicos que nos exige esa titulación, sino simplemente es porque somos un cuerpo general. Mi opinión personal, yo sé que esto es muy polémico. Por una parte, es verdad que sobre todo en la administración local sí que podría ser interesante que se pidiera la titulación universitaria, porque yo creo que es donde la administración local muchas veces acceden a puestos de bibliotecarios o archiveros personas que no son competentes. ¿Por qué? Porque muchas veces los exámenes no se centran precisamente en esas competencias. Entonces ahí yo sí que creo que sí que se te podría pedir, por así decir, la titulación. A otro nivel, por así decir, a la administración central, por ejemplo, pues primero hay un tema de orden práctico, que si ahora mismo ya hay tantas plazas desiertas, pudiéndose presentar cualquier titulado, ya señalando, ya cerrándolo solamente a los titulados en biblioteconomía y documentación, aún más plazas desiertas se quedarían. Y luego también, porque creo esto tiene que ver también un poco con el tema de los colegios profesionales, ¿no? También, ¿no? Yo creo que, bueno, yo sí que sería más partidario un poco del desarrollo profesional que sea más abierto al hecho de haber hecho una determinada titulación universitaria. ¿Por qué? Porque la vida da mil vueltas. Además, esto no solamente, yo muchas veces lo hablo con mis alumnos, no solamente hay que verlo desde un plan negativo, el intrusismo que nos quitan el trabajo. Ojo, es que tú también te puedes beneficiar de ello.
Aquí hay alumnos que han hecho nuestra obra de biblioteconomía y documentación y que ahora trabajan como informáticos o como desarrolladores web o que trabajan incluso como periodistas, que más de un caso se ha visto. ¿Por qué no? Si tú en un momento dado demuestras esas competencias, ¿no? Entonces, encasillar demasiado las profesiones en colegios profesionales, en oposiciones que solamente pueden optar esos titulados, yo sinceramente, yo no... En la sociedad actual, además, tampoco lo veo muy pertinente. Gracias. Muy bien, muy interesante lo que comentas, Carlos. Ana, tienes tu turno. Venga, voy a intentar ser breve. A ver, por partes. El que tengamos una especialización es totalmente necesaria. Nuestras oposiciones son muy específicas y tenemos que conocer estos oficios porque al final muchas de ellas en la parte práctica son oficios que tienes que tener esa transferencia de conocimiento y muchas veces es necesario haber trabajado pues a través de las becas, de convenios de prácticas, etcétera, para conocer ese oficio de archivero, de bibliotecario, ¿vale? Porque son técnicas que tú muchas veces tienes que conocer y que se conocen haciendo esas prácticas. Entonces, es algo muy específico que se conoce desde la universidad, pero también yendo realmente a trabajar al archivo, a la biblioteca, apoyándote de esos archiveros, de esos bibliotecarios que estamos ahí para también enseñaros, para transferiros ese conocimiento. Pero es difícil, según está hoy en día planteado y cómo cambian las licenciaturas dependiendo en qué universidad estés, qué asignaturas tengas, qué asignaturas escojas, plantear decir solamente van a poder acceder a esta posición los que tengan esa licenciatura, porque es difícil incluso porque las propias licenciaturas, la misma licenciatura de documentación, dependiendo en qué universidad la hagas, te especializas más en una cosa o en otra. Entonces, acotar tanto una posición a una licenciatura que ni siquiera hay una unanimidad, ¿no?, entre todos, es complicado. Porque corremos el riesgo de dejar fuera gente que a lo mejor es muy válida y que se ha formado por otra serie de vías que también la hay. Ahora, eso no quiere decir, y yo desde aquí sé que tiendo la mano, y no a lo mejor es la audiencia tanto para esto, pero desde mi punto de vista como subdirectora de archivos estatales, tiendo la mano a trabajar la universidad con las administraciones de forma conjunta para intentar cambiar esto, cambiar esa falta o sea, el que depende de qué universidad te vas a especializar más en una cosa o en la otra, que muchas veces el alumno cuando inicia su carrera universitaria todas estas cosas pues a lo mejor no las conoce, el trabajar de forma conjunta para ver cómo podemos mejorar para dar a nuestros alumnos más salidas profesionales, más acorde a lo que es la realidad y lo que luego les van a pedir en su día a día. Y en eso tenemos que trabajar nosotros, no tanto vosotros como alumnos, sino nosotros que ya estamos dentro, tenemos que trabajar en cambiar esas dinámicas que muchas veces es complicada y ponernos mucho más de acuerdo. Administración, o sea, los que recibimos a ese personal con los que están enseñando a ese personal. Pero eso es más cuestión nuestra. Vosotros, o sea, intentar abarcar el máximo conocimiento posible. Estáis en el momento de ser esponjas y aprender todo lo posible, de cualquier ámbito, aunque os parezca que esta asignatura vaya rollo que no tiene nada que ver, que no va a servir para nada, tal. Bueno, vamos a sacar el máximo conocimiento de eso, porque ahora sois esponjas en aprender. Ya llegará el momento de desarrollar, ¿no?, todas estas funciones y aprovecharos de las prácticas, de las becas, de los convenios, de toda esa formación experimental que creo que os va a cambiar muchísimo la visión de lo que es un archivo, de lo que es una biblioteca, del día a día, de lo divertido que es enfrentarte a un usuario, a catalogar realmente un libro, no solamente los exámenes, ¿no?, a lo que es la vida realmente, de que te viene un usuario y te pregunta qué hay de mi pueblo, qué hay de mi abuelo, que es las preguntas más típicas, ¿no?, que te hacen en un archivo, o de repente una pregunta súper afilada en un sentido de estoy haciendo una tesis documental y quiero ver la función de las antiguas matronas en el siglo XVII en la localidad de Tumbuctú, ¿vale? Es que podemos tener todas esas preguntas y a eso es lo que tenemos que estar preparados.
Y por eso ahora necesitáis esa preparación. Y yo creo que eso es lo fundamental, independientemente de la licenciatura, de las asignaturas, etcétera. O sea, creo que ahora estáis en el momento de ser esas esponjas. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, vamos bien de tiempo. Bueno, un poco justos realmente. La última pregunta, vamos a intentar ser más breve. Voy a improvisar un poquito, ¿vale? Así para que os pille un poquito. Vale, bueno, relacionado un poco también con lo que, bueno, hemos estado hablando y lo que habéis comentado al principio sobre el problema que se ha detectado en bueno, pues que no se están cubriendo todas las plazas como se espera. Quiero que me digáis rápidamente, para dar un poco turno de preguntas a los que nos están escuchando, viendo, ¿vale? Y los que están aquí presentes, ¿qué pensáis o por qué pensáis qué es lo que está pasando? ¿Creéis que el problema, me refiero a que se queden plazas desiertas en algunas oposiciones? ¿Creéis que el problema está en los candidatos que a lo mejor, bueno, pues ahora sabéis que la gente joven, bueno, está muy acostumbrada a lo que es la inmediatez? Yo quiero estudiar, supone mucho tiempo, ¿vale? Puede ser, no lo sé. Puede ser que el problema esté en que las pruebas están mal planteadas, que el oficio, la profesión de de archivero, bibliotecario no interese. Bueno, así rápidamente comentarme. Carlos, por Sí, ejemplo. bueno, yo creo que en primer lugar, claro, prepararse una posición de un nivel de facultativo o ayudante, pues supone mínimo un año, 2 años, a tiempo completo. Claro, esto hoy por hoy es bastante impensable, además es un poco lo que comentaba Antonio, ¿no? En una sociedad que estamos un poco en lo inmediato, ¿no? En que muchas veces uno subsiste a base de trabajos, pero en que son necesarios, ¿no? Y aunque sea de media jornada, pues ya te quita mucho tiempo para preparar esa posición, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en principio muchas personas que quieren preparar oposiciones optan por el camino más fácil, que luego es el más difícil, que es el empezar por las oposiciones, pues, tipo test, ¿no? Pues la universidad lo tiene que auxiliar y deciden, bueno, pues luego yo ya iré proponer promoción. ¿Por qué digo que luego en el fondo son las más difíciles? Por la competencia. Cuando tú vas a una de estas sí. Cuando vas a estas oposiciones son miles de personas las que te vas a encontrar, mientras que si te vas a ayudantes o facultativos son ya, pues, ya estamos hablando de que te vas a competir prácticamente contigo mismo, porque a partir del primer examen generalmente ya se están menos candidatos que plazas, ¿no? En el caso de nuestros titulados en información y documentación, que en realidad sería el nicho, por así decir, más idóneo, porque hay tan poquitos que se planteen opositar. Puede ser varias razones. Primero, porque son procesos que desconocen. Segundo, porque lo que quieren hacer es, una vez terminado el grado, ya empezar a trabajar, aunque sea en un trabajo que tampoco sea media jornada o que tampoco tenga un salario muy alto. Luego también es verdad, ¿por qué no decirlo?, la procedencia social. Claro, que una persona se puede dedicar 2 años a preparar una oposición, luego en algunas oposiciones, por ejemplo en la administración central, muchas veces pasa otro año desde que aprueba hasta que te asignan el puesto de trabajo definitivo sin cobrar, hasta que eres funcionario en prácticas, o sea que prácticamente estás 3 años sin ningún tipo de ingresos. Entonces, claro, para eso tienes que tener pues un colchón familiar muy fuerte, ¿no? Y entonces, claro, en el caso de nuestros alumnos, generalmente la procedencia por estudios que hemos hecho es de una clase media baja, ¿no? Entonces, que muchas veces no se pueden permitir estar tanto tiempo sin trabajar, ¿no? Y luego algo también, el último aspecto, que yo creo este es un tema muy polémico, ¿no? Y yo creo que lo que voy a decir va a sorprender y quizás no guste, pero es la realidad, ¿no? Es también por la capacidad de estudio, ¿no? O sea, porque, bueno, a raíz de todo lo que ha sido el proceso de Bolonia, en general en toda la universidad el estudio
cada vez es menos importante, ¿no? O sea, pues más desarrollo de competencias, más tema práctico, lo cual a mí tampoco es que me parezca mal, ¿no? Pero claro, en nuestra facultad yo creo que sí que hemos llegado ya, nos hemos pasado, por así decir, de lo que es los contenidos prácticos frente al contenido teórico, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes, por así decir, los exámenes es muy poquita la teoría que tienen que estudiar, ¿no? En comparación a otras disciplinas de humanidades y demás. Y claro, que ocurre que cuando se enfrentan a una oposición de 140, 150 temas, pues prácticamente es que no saben por dónde empezar, porque los exámenes que han tenido de sus asignaturas eran a lo mejor una asignatura 8 o 9 folios, ¿no? Entonces, y ese es un problema que también hay que tener en cuenta. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ana, ¿tu turno? Bueno, pues yo pienso que tendríamos que revisar mucho, pero revisarnos todos. Porque cuando un profesor pone un examen y suspende todos sus alumnos y sigue diciendo que el problema solamente es de los alumnos, pues creo que no es un buen profesor. Entonces, creo que tenemos que revisar todos, ¿no? Si la sociedad, los alumnos, si la vida está cambiando y la forma de estudio, a lo mejor también nosotros tenemos que cambiar y irnos adecuando poco a poco. Eso no significa bajar el nivel, ¿eh? No creo que tengamos que bajar niveles, pero sí adecuarnos a la vida. Y creo que también nosotros, y en eso estamos, por lo menos en archivos estatales, estamos haciendo esa introspección de qué está pasando y mirándonos hacia nosotros. Sabemos que también están pasando cosas con los alumnos, sabemos que a lo mejor no llamamos tanto la atención, sabemos que sí, que parte puede ser de un lado, pero también tenemos parte de culpa nosotros y tenemos que mirarnos hacia nosotros a ver cómo podemos cambiar para, por un lado, hacernos más atractivos y por otro lado, mejorar que ese acceso sea más adecuado, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero que sea más adecuado a la realidad. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Y termino, pero solo una cosa, mi experiencia personal, cuando yo he aprobado, yo primero estudié, me hice mi máster y enseguida tuve la suerte de poder ponerme a trabajar en empresas privadas que sacaban en ese momento, como ha pasado ahora mismo. Estamos en un buen momento de trabajo con empresas privadas porque hay mucha oferta, tenemos dinero que hemos recibido de la Unión Europea y se están sacando muchos contratos para que lo cojan empresas privadas para hacer descripción, digitalización, o sea, para catalogación, etcétera. O sea, ahora mismo, en estos años, a lo mejor luego se vuelve a parar, pero en estos años ha sido un buen momento para trabajar. Y fue un momento en el que yo también estaba. Y yo no paré de trabajar según estaba estudiando. Yo no me dediqué las 24 horas del día a estudiar. Mi experiencia personal. Trabajaba por las mañanas y por la tarde estudiaba. ¿Es difícil? Sí. ¿Tienes que trabajar y estudiar? También. Pero en ningún momento yo dejé de trabajar, ¿vale? Con lo cual, que sí que hay personas que se dedican exclusivamente a estudiar, las hay. ¿Que es necesario? Bajo mi experiencia, no. Tienes que ser organizado, tienes que dejar a un lado otra serie de cosas, pero si tienes claro lo que quieres y que sabes que son una serie de años un poco machacado, pero que luego vas a poder recuperar tu vida social, ¿no? Y aún así yo salía mis fines de semana, me organizaba, pues el sábado sales, el domingo estudias, ¿vale? Pero no creo que sea algo tan horrible. Entonces quiero desmitificar un poco eso desde mi experiencia. Esto sí que está hablando Ana, persona. Yo estudié y trabajé a la misma vez. Y se puede porque hay más gente que le pasa eso. Muchas gracias, Felicidad. Se puede y se debe si es posible, porque justamente esa te va a dar la doble visión de la profesión si estás trabajando en algo que es nuestro. Quiero decir que, bueno, si tienes que trabajar de camarero o de camarera, pues oye, pues como para subsistir. Pero si tienes la suerte, porque al final yo empecé diciendo que esto era una suerte, que había sido una suerte, bueno, pues esto es una suerte de poder trabajar a la vez que estudias, tienes esa parte más práctica y más teórica que hay que estudiar, sin duda. Y un poco intento aunar las dos participaciones de Ana y de Carlos diciendo, tenemos que hacer una autocrítica muy severa.
Sí, porque está claro que no está funcionando. Está claro que no está funcionando. ¿Cómo es posible que sigamos manteniendo los mismos exámenes que hace 30 años que yo me examiné? Que no puede ser. Queremos bibliotecas, sobre todo bibliotecas, archivos también, porque se están abriendo del siglo XXI con métodos o con exámenes del siglo XIX, de principios del XX. No puede ser, no puede ser. Entonces, hacer una autocrítica de los contenidos, de los sistemas de examen, no puede ser café para todos. Es decir, no es lo mismo presentarte en unas plazas de facultativo con unos perfiles más bien bastante definidos. Hombre, en el caso del ministerio es más complicado porque puede ser para la Biblioteca Nacional o para cualquier otra, pero sí, o para la subdirección. En el caso de las comunidades autónomas, cuando sacan las plazas, 6 plazas, 7 plazas, saben que van a ir, en el caso de facultativos y bibliotecas, para una biblioteca pública. ¿En serio me tengo que volver a estudiar las bibliotecas del siglo XVIII para gestionar una biblioteca pública? Eso a lo mejor, tanto que a mí me parece interesante el tipo test también, ¿eh? Eso está incluido en el primer examen, que es el tipo test. Entonces, procesos, siempre el mismo proceso, tipo test, temas, supuesto práctico o temas a desarrollar. En ayudantes tienes la catalogación, que eso sí que es igual que en ayudante de archivo de descripción. Eso es lo más objetivo, seguramente. Y luego, para los auxiliares, pues repito otra vez, demostrar que saben hacer su trabajo. Ojo, las bibliotecas y los centros receptores de los nuevos funcionarios siempre vamos a tener que formar a los que vienen, porque una cosa es lo que tú has estudiado, otra cosa es el examen que has pasado y otra cosa es cómo desenvuelves tu día a día. Y ahí volveríamos otra vez al punto anterior de la versatilidad de las plantillas, de limitarnos a una titulación, pues seguramente no, la cuestión es demostrar que somos los mejores en aquello en lo que nos presentemos. Se están diluyendo mucho qué sabíamos hacer y qué tenemos que saber hacer ahora, es como muy interdisciplinar, muy permeable. Pero insisto, revisar tanto los contenidos, la realidad que está pasando, de por qué está pasando esto frente a lo que estamos enseñando, yo en mi etapa de docente de la facultad en Salamanca también, de lo que estamos enseñando frente a lo que se va a pedir en una oposición. Fijaos, no lo que se va a pedir en la vida, sino lo que se va a pedir en la oposición, en este momento que es de lo que estamos hablando, y los procesos. Y requiere una revisión mutua, tanto por parte de las administraciones como por parte de las propias universidades, las propias titulaciones, yo creo. Y ajustar los exámenes a los perfiles. Todas las plazas no puede ser, insisto, café para todos. Todas las plazas no son iguales. Y a lo mejor sacas 3 plazas de facultativo que sabes que van a ser para director de biblioteca en este momento que se necesita y otras 3 que van a ser para, digamos, el segundo de a bordo, que a lo mejor no son el mismo tipo de examen. Se habla muchas veces de entrevista personal. Eso desobjetiviza la prueba. Y ahí también tenemos que plantearnos subjetividad, objetividad. Por eso las pruebas son diferentes, por eso el tipo test es absolutamente objetivo. Por eso cantar un tema o un supuesto práctico ya no es objetivo, porque ya tienes tú a un tribunal delante, estás nervioso, nerviosa, tienes que expresarte, salir de unas preguntas que no tenías prevista. De hecho, en la Unión Europea es un primer examen tipo test, pero luego es más una entrevista personal, o sea, cargada de tu contenido laboral, tú tienes que hacer una defensa de tu trabajo y de lo que tú sabes, pero con una entrevista personal. Y no será igual para un nivel que para otro. Entonces, ahí hay que desglosar muchísimas cosas y hay que hablar mucho y decir, ¿qué se está pidiendo ahora en las oposiciones? ¿Qué estamos enseñando en las diferentes titulaciones? Cuanto menos, unas jornadas de orientación para que la gente se anime. Y yo voy a acabar con un tono positivo y optimista. Presentaros a las oposiciones. Con respecto a lo que ha dicho Carlos, si tenéis la titulación, que todo el mundo aquí la tiene y fuera de aquí también, las de auxiliares están muy bien, pero es difícil esa promoción interna porque en muchos casos no se da. Porque tú no compites contra ti solo, contra ti sola, compites contra toda esa cantidad. Facultativos y ayudantes, el número es 1/3, con lo cual seamos inteligentes y disponemos de la titulación, que casi todo el mundo la tiene, ayudantes y facultativos. Auxiliares, lo de medrar y lo de la carrera administrativa se queda un poco en el aire, pero no siempre es posible. Yo llevo 30 años, no he tenido una promoción interna en mi vida.
O sea que ni por un lado, en el caso de otras administraciones, que es siempre promoción interna, porque no me parece justo, ni una cosa ni la otra. Pero a la hora de examinarse, de presentarse, facultativo y ayudantes. Porque sí, el examen de auxiliares aparentemente es más fácil, pero tienes a mucha más gente y eso es una oposición. Tú tienes que ser la mejor de todos los que están a tu alrededor. Lo cual. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si, bueno, alguna pregunta del público. ¿Tenéis micrófono por allí? ¿Un micrófono? Sí. No sé si del público hay alguna del... Hay bastantes, por eso... Vale. Es para que se te oiga, en las redes. Casita. Nosotros te oímos. A ver, mi pregunta es sobre la prueba de idioma. Exactamente qué idioma es. Es que depende. Es que depende, puede ser una traducción literal, puede ser un resumen, puede ser resumen y traducción, puede ser resumen en un idioma y traducción en otro. En las últimas oposiciones de facultativo que yo he hecho no había idioma. Puede ser también que se valore, si tienes un certificado de nivel también. En la Universidad de Salamanca, en la que fui tribunal, se valoró como un B2. De hecho, el examen de idiomas lo hicieron el servicio de idiomas de la USAL. No lo hicimos nosotros. Sí. Pues, o sea, es tan variada la opción, depende de quién convoque. Nosotros en la administración pública depende también del nivel. O sea, si te presentas, a qué cuerpo te presentes, varía un poco. En facultativo sí es que es verdad que por ahora se piden 2 idiomas, pero tienes a elegir entre idiomas de la Unión Europea, pero todo te tienes que basar mucho en la convocatoria. Pero de verdad, también desmitificar idioma. Tampoco es un nivelazo el que se pide idioma y vosotros ahora mismo no es a lo mejor lo que había antiguamente, ¿no? Eso es. Vosotros en la universidad tenéis cierto nivel de idioma que partir de un nivel alto, por decirlo así, ¿no? Por vuestra propia formación, etcétera. Entonces, no más de un B2, yo creo. A lo mejor hay otros cuerpos que están súper profesionalizados y te piden mejor nivel. Para un facultativo B2, pero No es lo principal. No, para nada. Suelen ser los últimos exámenes, en algunos casos incluso opcionales. Sí, para subir nota. O sea, todas estas casuísticas se dan Es que el idioma en la convocatoria. Exactamente, que el idioma nos aleje, ¿vale? Que sea una cosa que sume, porque... A lo mejor es una traducción literal, la traducción literal, el inglés o el idioma técnico. Está chupado, digo. No está chupado, pero es más fácil que si tienes una conversación o que si tienes un resumen. Yo recomendaría sobre todo lenguaje técnico. Sí. Que os miréis el lenguaje técnico que tenéis que, o sea, el de los archivos, el de las bibliotecas, el de nuestra especialidad, porque lo otro es muy básico. Tened en cuenta encima que os van a poner seguramente un texto, que hay veces que lo escriben ingleses, pero la mayor parte de las veces no están escrito por ingleses, con lo cual nos movemos también en un idioma muy, muy universal, muy Como consejo, si hay que hacer una traducción, por ejemplo, solemos coger textos de la IFLA. Exactamente. En varios idiomas o... El ICA, el Consejo Internacional de Archivos. Entonces así no te pillan los dedos. Lo que sea súper objetivo, es decir, y que además tengas una prueba, es decir, este texto está en 3 idiomas oficiales, pues tú misma. Exactamente. Es un texto relacionado con la profesión de la Sí, si preguntan que si es un texto, pues si no nos oyen en relación con la profesión, sí. Bueno, yo te digo, promoción interna en la Universidad de Salamanca, de auxiliares ayudantes me parece que era, examinó servicio de idiomas, una conversación sobre un pintor o sobre... Sí. Bueno, en nuestro caso entonces sí. O sea, me callo, no soy tan rotunda. No, que para mí es novedad, pero en el caso de la Universidad de Salamanca, el examen lo hizo servicio de idiomas con lo que sería un B2, es decir, prueba escrita, prueba oral, sí, para justificar que tú tienes un B2. Es mi primera vez en ese aspecto porque lo normal, yo siempre había participado, es, dependiendo cuál sea la convocatoria, o una traducción literal, o un resumen, caso de facultativos y demás, o si no, pues ni siquiera hablar, estos tenían que hablar, estaban entrevistándoles. Vamos a ver si, gracias, ¿alguna pregunta? Sí, hay del público? hay una pregunta. Bueno, en concreto hay una persona que ha levantado la mano, que le vamos a dar permiso para que pueda hablar. Se llama Javier Martín. Javier, si activas el micro, creo que te podemos oír.
Oímos, ¿no? Si no hay por chat, que haga la pregunta. Mientras, me parece- No. Tal. Sí, sí, se lo he oído. Sí, pero... Se corta. ¿Javier? ¿Javier? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ahora. sí, perfectamente. Hola, buenos días, gracias por la ponencia. Bueno, mi pregunta iba dirigida en cuanto a la hipercentralización de servicios y plazas en Madrid, especialmente relativo al ministerio. Creo que eso es algo que echa a mucha gente para atrás, porque también mi pregunta es si normalmente la oposición se vive como una vocación y demás, pero también como una escapatoria a mucha precariedad del mercado de la empresa privada, ¿no? Si es posible vivir en Madrid siendo auxiliar de biblioteca. Gracias. Era simplemente eso, la centralización de servicios bibliotecarios. Muchas gracias. Yo por nuestra parte te digo que normalmente nosotros tenemos muchas plazas fuera porque los archivos estatales están repartidos por toda la administración, o sea, por todo el Estado. Y nos cuesta cubrir las plazas de fuera normalmente, con lo cual es verdad que hay centralización porque la mayor parte de las administraciones están aquí, pero tenemos muchas plazas fuera, con lo cual en nuestro caso archivos, es verdad que la biblioteca, o sea, la administración central, el caso de la Biblioteca Nacional de España está en Madrid y como tú bien dices, es difícil vivir en Madrid con un sueldo de auxiliar. Sí. O sea, la realidad es esa, yo no te voy a engañar ni a decir lo contrario, ¿no? Por eso también os recomendamos que os reviséis y optéis a plazas superiores, porque realmente si tenéis la licenciatura podéis optar a plazas superiores en las que el sueldo también es algo superior. Entonces, eso también hay que replantearlo. Pero bueno, depende mucho, ¿eh? Y revísate también, o sea, las personas que no sean de Madrid y no quieran trabajar en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ¿no? Revisaros otras administraciones. Pero convocan oposiciones, administración local, Exactamente. ayuntamientos y Eso es. diputaciones, Univers- administración regional, Universidades también. las comunidades autónomas, Universidades. las universidades, por supuesto, y el ministerio. O sea que, hombre, esto Sí, no, creo- nadie dijo fácil. Debimos empezar con esa frase. Nadie dijo fácil, pero Pero hay opción. hay- Sí. y ahora mismo lo que se comentó al principio, que somos muy mayores ya y que nos tenemos que ir jubilando, digo. Y hay una tasa de reposición alta, que luego plazas que se amortizan y demás, todo, pero se siguen creando plazas. Y otra cosa importante, en el caso, Javier, a lo mejor te interesa, en el caso de los ayuntamientos cada vez son más sensibles con estos temas. Las redes de bibliotecas municipales están creciendo cada vez más y ya los ayuntamientos, al formar parte de una red, tienen unos acuerdos por los cuales tienes que tener biblioteca con personal. Con lo cual, también hay otro nicho de laboral, en el caso de las administraciones locales. Tenemos una pregunta del público aquí presencial, luego si no pasamos a otra virtual y... Sí, ¿te pasa el micrófono? Sí. Hola, buenas. Yo quiero opositar desde antes de empezar esta carrera. Yo ahora mismo Ole. estoy en tercero de carrera y por suerte, antes de empezar, yo buscaba por mi cuenta y no encontraba así nada porque no sabía buscar en ese momento. Ahora, por suerte, por la cuenta de la UCM me llegan muchas ofertas y plazas en bibliotecas, etcétera. Yo quiero saber en qué plataformas puedo yo encontrar por mi cuenta ajena ofertas de empleo público, o ya sea un foro o páginas o soportes que pongan o publiquen qué vacantes hay en cierto lugar. Muchas gracias. Yo mismo. Mira, el sitio donde lo vas a encontrar es la página oficial, administración.es, por así decir, que es la página que tiene la administración pública para todo tipo de trámites, y ahí tienes un buscador de oposiciones. ¿Vale? Y luego pues hay páginas que muy buenas además, donde vas a tener incluso bibliopos, ¿vale? Donde tienes, por ejemplo, pues muchos exámenes y demás. Y luego pues hay también algún blog
que también recoge convocatorias. Y en Iwetel también hay algunas veces que se difunde. Pero vaya, claro, auxiliar de biblioteca, pero vaya, para tener digamos, una seguridad en lo que se convoca, desde luego es administración.es. Y creo también, en esto no estoy muy segura, pero que hay alertas, que te puedes apuntar y tú recibes alertas de esas convocatorias que van saliendo. Creo, o sea, no sé exactamente cómo funciona porque estoy un poco desconectada ya hace tiempo que no me doy de alta en estos sitios y foros, pero funciona así. O sea, te conectas y tienes alertas que te van avisando de las oposiciones. Y luego la gente desayuna con el BOE. Es decir, es leerte los boletines oficiales y estar atento, porque es así. Luego funciona mucho pues, el estar en grupos en los que te puedas rodear. Nosotros seguimos manteniendo nuestro grupo de oposición, o sea, los que aprobamos, seguimos manteniendo y nos seguimos informando muchas veces, incluso ya dentro de plazas, de opciones, ¿no? Entonces, esos grupos que te juntas, que si conoces a alguien que está opositando, de verdad, no penséis que son enemigos, ayudan muchísimo a la hora que alguien te entienda lo que es estar estudiando y que te dé opciones, ha salido esto, ha salido el otro, ir a exámenes juntos, ¿no? No lo penséis como un enemigo, sino pensarlo como, sí, hacer fuerza entre vosotros, Se ¿no? pasa bien cuando te recorres España examinándote y haces amigos y yo qué sé, conoces. Te vas encontrando es con la una misma cuestión gente, ¿no? geográfica y también de amistad y demás. Y sí, los boletines y Bueno, los boletines, yo me acuerdo de mi época, cuento de abuelo cebolleta, ahora hay PDFs y tienes muchas posibilidades en internet, pero te ibas a buscar en la biblioteca el papel. sí, claro, el Al boletín cátedra oficial. de Sí. oposiciones, concursos a Manini. Sí, sí, sí. Vamos a dar paso a la última pregunta, ¿vale? Sí. Buenos días. Mi nombre es Lupe y mi preocupación es al momento de vosotros exponer sobre las oposiciones, me he quedado pensando, y yo que me he dirigido a lo que es el tema de empresas, bueno, y he cogido algunos cursos de lo que es biblioteca, digamos, un híbrido, y según escuché, que las preguntas o las oposiciones son de hace 30 años y digo, ¿y nosotros dónde nos quedamos? No, ¿O cómo? el sistema, no los sistema. contenidos, el sistema de oposición. El sistema de oposición. Sí, no los Vale. contenidos, Los todo lo contenidos, contrario. o sea, los contenidos que nosotros estamos llevando también dentro de empresa, o sea, están incluidos ahí, dentro del examen de oposición. Esa era mi pregunta. Se me he quedado perdida. Digo, voy a preguntarlo. Yo es que bibliotecas conozco menos los contenidos que dais en archivos. Prácticamente todos los contenidos que dais están incluidos, da igual la opción que Sí, tengas, ¿no? sí. Bibliotecas me pierdo más, es que no sé muy bien. Sí, hombre, en bibliotecas depende de quién convoque, va a incidir más en los estatutos de la universidad, en las cuestiones regionales o en las cuestiones locales, pero hay un corpus que es común en todos sobre biblioteconomía, que son bloques, biblioteconomía, automatización, historia del libro, bibliografía, que se repite independientemente de cuál sea la administración convocante. Y insisto, me refería a contenidos. O sea, perdona, al sistema de acceso, al sistema de exámenes, no de contenidos. Los contenidos, todo lo contrario, que también lo teníamos aquí. Vamos arrastrando todos los que hemos estudiado hasta ahora y todos los que se van sumando, que cada día se van sumando nuevos contenidos por novedades de procesos, de modelos y demás. Con lo cual, no. Bueno, ya nos hemos salido de tiempo. Hemos tenido también que recortar nosotros también a un punto que hubiéramos querido también abordar, pero entiendo que la jornada es muy larga y seguramente salgan muchos temas. Puede ser que retoméis algún tema, nos hayamos repetido. Agradeceros, Carlos, Felicidad y Ana, vuestras intervenciones, que de verdad yo creo que nos han iluminado bastante. Espero que os hayan iluminado y os hayan animado y que podáis ver realmente las oposiciones como una oportunidad laboral y también como servicio público. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.